Vamos a ver algunas cosas interesantes. Y quiero empezar con un versículo, con una promesa, pero es una promesa de restauración. Una promesa de restauración que viene en el libro de Amos, que a veces pasamos un poco desapercibida. Y yo mismo soy culpable de eso. Y Dios me mostró esta situación porque estoy dando clase ahora de alabanza y adoración. Y para variar, me gusta ser un poco rebelde en eso y aunque obviamente estoy siguiendo el programa, si está viendo mi director, estoy siguiendo el programa, mis alumnos lo pueden constatar, trato de hacerlo un poquito diferente. ¿Por qué lo hago un poquito diferente? Porque siempre he pensado que la palabra de Dios es actual, es viva y que no tiene nada que ver con una religiosidad. Y retomando una frase de nuestro pastor, que yo sé que la mencionado últimamente mucho, pero creo que viene mucho al caso, es de que la tradición frena la bendición. Y con esa mentalidad empecé a notar ciertas cosas que nos hacían falta a veces en la alabanza y adoración. Pero la alabanza y adoración a veces parecería que es un acto exclusivo de ciertas personas y es de hecho un acto exclusivo de los hijos de Dios si lo queremos ver así. Aunque muchas culturas, muchas religiones ponen la alabanza y adoración también para sus dioses y para sus cosas, ¿no? Pero vamos a ver algo que les digo que a lo mejor pasa por desapercibido. Y esta promesa dice lo siguiente. Dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de la ruina lo reedificaré y restauraré su gloria anterior. Esto está en Amos 9:11. Y esta promesa habla de que va a restaurar un tabernáculo, un lugar, una casa caída. Y en el griego, esta palabra de casa, se refiere a un reino caído también. Pero la palabra hebrea que se usa en esta traducción dice carpa caída. Y es algo que quisiera mostrarles. Espero que ahorita se desenrede mi, había dos tabernáculos en aquel entonces. Y esos dos tabernáculos, funcionaban de una manera, digamos que similar. El primer tabernáculo era lo que le había dado este Dios a Moisés. Y le había dado unas instrucciones muy, muy precisas, muy específicas de lo que requería, de lo que quería Dios para su tabernáculo, para las cosas que él quería mostrarle. Y dentro de esas cosas, los podemos ver en Éxodo capítulo 25 al 30. Ese tabernáculo lo había creado para que Dios morara en medio del pueblo de Israel. Y todas esas situaciones, algunos les causaban miedo, algunos les causaba incomodidad y algunos les causaba alegría, pero era un lugar que se ve en varias situaciones y varios compartimentos y no cualquier persona podía entrar a ese lugar. Sobre todo el lugar santo y el lugar santísimo estaban reservados para muy pocas personas. Léanlo, no lo vamos a leer aquí, ya saben cuál es mi ideología, mi grito de guerra en cada predicación, es de que lean la Biblia, lean las historias. Aquí no venimos a leer Biblia, venimos a aprender de la palabra de Dios. Pero bueno, espero que sí lo vayan a leer luego. Ahí Dios les da instrucciones muy precisas de cómo se debería de establecer esa casa y ese tabernáculo, ese lugar donde Él habitaría, donde la presencia de Dios habitaría. Y dentro de todos los objetos y todas las representaciones había una muy importante, que era el arca del pacto. Y ahorita van a ver por qué es tan importante. Pero si se acuerdan la cita que acabamos de leer, que era Amos 9:11, habla del tabernáculo, de la casa de caída de David. En otras versiones habla tal cual del tabernáculo de David. Y ese es otro de los tabernáculos que se nombran dentro de la Biblia, estos dos tabernáculos. Ahora, obviamente el que Dios le mencionó
a este Moisés cómo crearlo. Era muy grande, era una cosa impresionante. Y el tabernáculo de David, ahorita vamos a ver, en 1 de Crónicas del capítulo 15 al 16 podemos ver el tabernáculo y era una tienda, pero tenía algo muy importante dentro de ella. Y en la cita de Amos que acabamos de leer, nos habla de que va a restaurar el de David y no nos habla que va a restaurar el de Moisés. Y dirán, ¿cómo es esto? ¿Por qué Dios promete restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés? En primera quiero darles una perspectiva de qué es lo que estaba pasando en aquella época. La condición espiritual del pueblo de Israel era una cosa un poquito complicada y un poquito, pues no muy agradable. Eso lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo del 1 al 3. Después le ponen pausa y ven estas citas. Eh, y podemos ver situaciones como había ceguera espiritual. En el capítulo 1, versículo 11 lo podemos ver. Ceguera espiritual es básicamente no saber que Dios está a tu alrededor. Y aquí lo podemos ver, aunque tenían una carpota ahí en medio de todo el pueblo, no se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Y si leen, que espero que lean, y escudriñan un poquito, se van a dar cuenta que era muy evidente cuando la presencia de Dios estaba en su máximo apogeo. Otra de las cosas, situaciones espirituales que estaba percibiendo el pueblo de Israel, es de que no había un liderazgo fiel. Y si bien no debemos de depender del liderazgo para tener una relación con Dios de una buena o mala calidad, es importante tener esto. Y de hecho, si se ponen a analizar un poquito más, van a encontrar también que el liderazgo espiritual estaba totalmente perdido. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 12 y en el capítulo 2, versículo 35. Otra de las cosas es que se había perdido la visión de Dios. Parecería que es lo mismo que ceguera espiritual, pero aquí va más básicamente, y lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 27, que era más enfocado a lo que Dios había preparado para su pueblo. Ya no estaban viendo hacia dónde iba la voluntad de Dios, que es muy diferente a no darte cuenta que Dios está a tu lado. Otra de las situaciones que experimentaban es que no había carga por la obra de Dios. Era ya tan común, tan de que debo de hacerlo, de que ay, sí, ahí está la carpa o debemos de hacer esto o el otro, que se volvió una costumbre. Por eso lo que les mencionaba de la tradición. Ya no era algo que se disfrutara, ya no era algo que hicieran. Y esa carga esa carga se empezó a desaparecer. Y no carga en el sentido de que me pesa, sino una carga de decir, es importante, debo de prestarle atención. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 29. Y algo de lo más triste y que todo el esfuerzo que hacen todas las congregaciones de tener su reunión, ya sea física, que ven el audio, ven que estén cómodos, que tengan sillas, recuerdo cuando me contaron la situación, por ejemplo, aquí en Visión Cristiana, que nuestro pastor, para que la gente estuviera cómoda, mandó a hacer sillas, cuando hubiera sido más fácil comprarlas, pero la gente no iba a estar cómoda. Es una situación que yo no viví, pero me comentaron y ahí es donde te das cuenta de que un pastor está preocupado. Y es eso, ¿no? De que tenga esa carga, pero escaseaba la palabra de Dios en el sentido de que nadie se preocupaba. Y ahorita vamos a ver esa situación un poquito más a detalle. Esto lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1. Y aquí hay algo que sonará raro, pero recordemos que estamos hablando de un mundo espiritual y es que había cansancio espiritual. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo del 2 al 8. Y si se dieron cuenta o más o menos vieron, este es el que tiene más cantidad de versículos. Porque el cansancio espiritual es algo que nos llega a pasar a todos. Y quisiera ahondar más en esto, quizá después lo podamos ver,
lo que es el cansancio espiritual. Tiene mucho que ver con el físico también, aunque el espiritual normalmente se refleja en el físico. Y esto es de que ya no hay forma de que te restablezcas tus fuerzas. Y esto tiene un motivo principal y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando está toda esta situación? El pueblo de Israel estaba no en el mejor momento, estaba en un momento bastante malo. Y llegan los filisteos, hacen guerra contra el pueblo de Israel y se roban el arca del pacto. El lugar más sagrado que tenía el pueblo de Israel, que era este tabernáculo de Moisés. El tabernáculo fue violado y se robaron el arca del pacto. Cosa que parecería imposible, cosa que parecería, obviamente es una aberración totalmente. ¿Cómo es eso de que entran a un lugar que para mí es santo y aparte se roban el, el elemento más preciado que tenemos ahí? Ahora recordemos que eso representaba la presencia de Dios y fue robado. Y pasa esta situación. Y dentro de ese tiempo, fueron 40 años en el que el pueblo estuvo totalmente apartado de, del tabernáculo. Y se seguían haciendo los ritos en el templo, en el lugar de reunión, el tabernáculo que estaba ahí, pero nada más eran ritos. Ahora imagínense en el día de hoy una iglesia sin la presencia de Dios, pero en la que se siguen haciendo ritos. Y tú dirás, no, nosotros no hacemos ritos en nuestra congregación, ¿no? Primero alabanza, después anuncios, recogen la ofrenda, predicación, bienvenida a los nuevos y bla, bla, bla. Eso es un rito, es una situación que lleva cierto orden. Una situación que yo les comentaba a mis alumnos el día de ayer era de que me acuerdo que en una de tantas iglesias donde estuve sirviendo, el hecho de que una vez nos atrevimos, y lo digo un poquito así como que entre burla y otra cosa, nos atrevimos a comenzar el tiempo de alabanza y adoración con adoración y nos llamaron la atención. Se enojaron con nosotros porque no estábamos respetando la casa de Dios. Y así como que, pero la gente respondió bien, se sintió la presencia de Dios, sí, pero así no debe de ser. Y nos sentaron por, creo que 3 domingos, no me acuerdo, pero fue por un tiempo. Nos disciplinaron, como dicen en algunas congregaciones, porque habíamos el rito sagrado. Y sí, entre comillas lo pongo porque en ningún lado está especificado cómo se debe de hacer algo, cómo te debes de desarrollar un culto. Y como dicen por ahí, si funciona, déjalo o deja fluirlo, ¿no? Y ahorita quiero ahondar un poquito más en eso. Ritos se tienen y lo malo de los ritos, como les había dicho con esta frase que nuestro pastor nos regaló, de que la tradición frena la bendición, es de que se nos olvida lo principal. Ok, ya no estaba la presencia de Dios dentro del tabernáculo, pero sigamos haciendo nuestros ritos. Por costumbre, porque creían que sí se debía hacer, no lo sé. No estuve en ese tiempo, la Biblia no anda mucho en esa situación. Y podemos especular, podemos sacar una deducción, pero la realidad era de que estaban tan acostumbrados a los ritos que realmente lo demás ya no les importaba. Y imagínense hacer esto por 40 años. Qué triste, ¿no? Porque pensaban que los ritos era lo que les iba a dar el bienestar, que lo que les iba a dar realmente algo importante. Y no fue así. Y dentro de este periodo también vino algo que fue un poquito complicado para el pueblo de Israel. ¿Qué fue? Pues como veían que los demás pueblos tenían un rey, pues le pidieron un rey. También a Dios. Y así como que pues no lo necesitas, yo estoy aquí, yo los gobierno. Sí, pero queremos un rey como los demás. Imitando a los demás. No haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Haciendo lo que veían en los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido imitar o le decimos a nuestro pastor o a alguien más, cuchicheamos o hablamos dentro
de la reunión o acá en el chisme caliente o en las reuniones de mujeres o lo que ustedes quieran, a las reuniones de hombres, de que ay, deberíamos de hacer como en la iglesia tal, deberíamos de practicar esto como en la iglesia tal. Pues aquí también ellos veían, pues ellos tienen un rey, yo también quiero tener un rey. Pero no lo necesito, Dios es tu rey, yo quiero tener un rey. Y me suena a cierta familia que conozco por ahí, saludos familia Hernández, que yo quisiera, yo quiero y no sé qué, siempre, ¿no? Pero bueno, así sucede, así nos pasa de repente, de que vemos los demás y tratamos de imitarnos. Pero, ¿y la presencia de Dios? Afortunadamente hubo alguien que se dio ahí y realmente el desempeño de ese rey no fue tanto por el rollo de que si Dios no lo pone, porque Dios puso a Saúl. Y eso es algo que no podemos quitar del renglón. Lo mismo la Biblia lo dice, pero también eso es tema para otra conferencia, para otra plática, para otra clase a lo mejor. Viene un hombre que realmente es ungido por Dios y que se llama David. Y después de que cae Saúl y viene y crece David, se le ocurre una grandiosa idea que parecería de lo más obvio, pero él fue el único que lo vio. Dijo, no podemos seguir así sin la presencia de Dios. Necesitamos traer el arca nuevamente en medio del pueblo de Dios. Porque ¿cómo somos un pueblo de Dios sin la presencia de Dios? Y en Primera de Crónicas 13:2, de 2 al 4, dice lo siguiente, igual te los voy a leer. Luego se dirigió con toda la asamblea, estamos hablando de David, de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas, y en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Aquí quiero resaltar algunas frases. Y si es la voluntad de nuestro Dios. Ok, llamó un consenso, llamó a hablarle, es un rey sabio, el que no actúa nada más porque yo soy el mandamás y aquí se hacen. Y además hablando de una teocracia, pues era obvio que lo que dice el rey se hace. Pero siendo un rey conforme al corazón de Dios, sabía que tenía que consultar, o sabía que tenía que hacer parte a la gente. Eres un excelente líder también, de ahí podemos sacar muchas lecciones de liderazgo. Y lo más importante era, ¿ustedes están de acuerdo? Ok. Y si es la voluntad de nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra. No solamente los que estaban ahí reunidos, sino los que por X o Y causa estaban fuera de ese lugar. También quería que fueran partícipes de que nuevamente la presencia de Dios, el arca, que es la que la representaba, tuviera nuevamente en medio de ellos. Y aquí es donde viene algo que nos cuesta mucho trabajo, que es pensar en los demás. Bueno, sí, en los de mi congregación. Los otros que se hagan bolas, que se arreglen como puedan. Ay, ¿para qué no vinieron? Y nomás tenían que picarle a tal lugar. No sé, no pensábamos en los demás. Pero aquí David también estaba pensando en los extranjeros. A un sacerdotes, a todo el mundo. A todos los que estuvieran de ahí. ¿Por qué? Porque eran su pueblo. Nos encanta llamarnos pueblo de Dios. Pero cuando se trata de estas situaciones, a veces no somos tan pueblo de Dios. Pero bueno, esta situación y lo último que quiero resaltar de este versículo es que se unan a nosotros. Que se unan a nosotros. Que fuéramos uno nuevamente. ¿Por qué? Porque iba a traer mucho gozo y alegría. En el versículo que sigue, versículo 3 dice, es hora de traer regreso al arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Traer de regreso el arca de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Es un simbolismo de la presencia de Dios. Y aquí viene algo también rápida lección, perdón, de liderazgo. Lo descuidamos durante el reinado de Saúl.
Un verdadero líder no echa la culpa a los demás, sino es parte del problema y parte de la solución. No echa la culpa a los demás reyes. Hubiera bien sido fácil para David decir, pues ya ven, Saúl no hizo nada, pues nosotros nos toca hacerlo. No, él dijo, lo descuidamos. ¿Por qué? Porque él era parte del pueblo. Y un verdadero líder sí hace parte del equipo. ¿Ok? Les digo, podríamos sacar aquí sin problema un curso de liderazgo, pero no es el caso. Pero quería resaltar eso. Versículo 14 de 1 de Crónicas 13 dice, toda la asamblea estuvo de acuerdo. Les digo, hizo un consenso, vamos todos juntos, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De nuevo, vemos liderazgo y vemos que recordaban esa situación. Y el problema a veces no es recordarla, sino tener la iniciativa para iniciar algo. Sabían lo que era lo correcto, pero nadie hacía nada. Y muchas veces así nos pasa. Estaban más metidos en sus ritos, estaban más metidos en otras cosas, que se les olvidaba lo más importante. ¿Cuál era? La presencia de Dios. Y es bien triste ver esta situación. Nos preocupamos por otras cosas insignificantes. Ay, antes se oía mejor. Antes las sillas estaban más bonitas. No, no me gusta el rojo, no me gusta el verde. O ahí esas luces lastiman. O no sé, busquen el pretexto que quieran. Eso no es lo importante. O no cantaron las canciones que me gustan. O no, ¿por qué cantan de tal artista? O por qué no cantan. No sé, búsquenle cualquier pretexto. Pero estamos más acostumbrados a nuestro rito, a lo que nos gusta, que se nos olvida lo principal. Y casi les puedo asegurar que en cualquier lugar donde Cristo sea el centro, lo más importante siempre va a ser la presencia de Dios y la vas a encontrar ahí. Y el problema no va a ser el predicador, no va a ser la alabanza, no va a ser lo que tú quieras, vas a ser tú. Por no estar concentrado en la presencia de Dios. El problema no es el lugar, el problema no son los ritos, el problema somos nosotros, porque no nos concentramos en lo más importante. Y bueno, trajeron de nuevo el arca y podemos leerlo. En Primera de Crónicas lo podemos ver desde el capítulo 15 al 16, nos narra esta situación de cómo es el regreso. Y dentro de ese regreso podemos ver que la gente se puso muy contenta. Empezó todo, no sé, puedo imaginarme a todos vestidos con lo mejor que tenían, cantando porque lo narra. Y aquí algunas personas toman esto para pensar y tratar de poner un molde, de nuevo, encerrándonos en nuestros ritos, de cuáles son los instrumentos que se deben de tocar, porque así lo hizo el rey David y fue una de las órdenes que se dio y bueno, etcétera. Pero aquí lo que no nos ponemos a ver realmente y no lo ponemos bien en contexto es de que realmente lo que estaban haciendo ellos es alabar a Dios, adorar a Dios con lo que tenían. Tenían panderos, tenían trompetas, tenían címbalos, lo que tuvieran, con eso alaben a Dios. Con eso exalten al Rey de Reyes. Con eso demuestren lo mucho que están agradecidos porque la presencia de Dios esté aquí, como puedan. Y sí, habla de una felicidad, habla de todo lo que empezó a ver al traer de vuelta la presencia de Dios, la representación de la presencia de Dios. Pero aquí viene un detalle bien interesante. Y es que David creó una carpa y en vez de llevar el arca a el tabernáculo grande, ese imponente, el de Moisés, el tabernáculo de reunión, en vez de llevarlo ahí, lo puso en su casa, lo puso en una carpa pequeñita. Por eso les hablaba de la traducción del hebreo, que hablaba, restauraré la carpa, porque es ahí donde lo puso. Y
los religiosos podrían en aquel entonces decir, no, ahí no debe de ir en el lugar acá donde todas nuestras generaciones se ha hecho, donde tiene una situación más padre, donde hay acabados de oro, donde hay de las telas más preciosas que hay, no en una vil y vulgar carpa. Bueno, a lo mejor ni era tan vil ni vulgar, siendo la carpa de un rey, pues seguramente no estaba tan mal, ¿no? Pero no era lo mismo, no se comparaba. Sin embargo, David la puso ahí. ¿Por qué? A diferencia de los dos tabernáculos, por eso me interesaba tanto que vieran la imagen. Ahí si pueden luego se las meto en edición a los que lo puedan ver. Pero era de que el tabernáculo de reunión tenía varias zonas y no todos podían entrar, como les había comentado, a ellas. Había restricciones. Sin embargo, en la carpa todo el mundo podía entrar y podía entrar de una manera más informal a la presencia de Dios, a estar reunidos cerca de lo que era la presencia de Dios. Este es un símil de lo que iba a ser. Por eso, a Dios le interesaba más restaurar el arca de David, la carpa de David, que restaurar el templo. Le importa más, por eso nos lo prometió. ¿Qué es que está hablando? Les prometo que voy a restaurar esa comunión sin barreras, sin tanta pompa, sin tanto rollo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la presencia de Dios. Y aquí te tengo que hacer una confesión que a lo mejor va a sonar un poquito, no sé, ustedes interprétenla como quieran. Pero yo de las primeras veces, cuando empecé a escuchar que debíamos de adorar a Dios, que debíamos de adorar a Dios, que lo debíamos de alabar, dentro de mis inicios, yo dije, pues qué Dios tan ególatra. ¿Cómo es de que nomás nos creó para que lo alabáramos? Y digo, pues no tiene un chorro de ángeles haciéndolo. ¿Por qué quiere que le alabemos y que lo adoremos? Y sí tenía ese pensamiento, tenía esa situación. Pero después Dios me fue mostrando el porqué de esta situación. Y es que para que tú puedas alabar o adorar a alguien, tienes que conocerlo muy bien. Tienes que enamorarte de él. Tienes que tener una comunión íntima. Y eso es realmente lo que le importa a Dios. Y lo podemos ver en esta situación. ¿Por qué? Porque nos promete que va a restaurar esa comunión más cercana, sin tanto rollo, sin ritos, sin nada. Porque lo que le importa a Dios es que esté cerca de Él. Realmente, si nos ponemos estrictos, a Dios no le importa los cantos, no le importa lo que le puedas dar. ¿Se agrada de ellos? Claro que sí. Pero lo que le importa de esa adoración y esa alabanza es tenerte cerca. Y créemelo, te lo puedo asegurar, y seguramente tú lo has experimentado alguna vez. Cuando estás en la presencia de Dios, lo único que puedes hacer es alabarlo y adorarlo. Les digo, tiene un ejército de ángeles que cantan bien bonito, no como nosotros, que le alaban día y noche. Pero lo que le interesa es que tú y yo estemos en su presencia. Porque Él quiere tenernos cerca, quiere tenernos con nosotros, quiere tener una comunión con nosotros, sin tanto rito, sin tanta situación. Por eso promete restaurar eso. Y eso se cumplió cuando vino Jesucristo. Pero ya no hay barreras, ya está la carpa, ya está ahí la presencia de Dios, ya está la presencia de Dios a nuestro alcance. Pero, ¿realmente estamos aprovechando eso? ¿Realmente lo estamos haciendo? Y es triste decirlo, pero no todo lo estamos haciendo. Seguimos contentos con nuestros ritos. Se nos olvida lo más importante, que no está el arca. Y ahora el arca, no tenemos que ir a ninguna iglesia, no tenemos que reunirnos en determinada religión, no tenemos que voltear hacia cierto lugar. Lo podemos hacer libremente cuando queramos, en donde queramos, pero a veces no lo valoramos. Yo sé que he aventado esta pedrada mucho y la voy a volver a aventar porque siento que se nos ha olvidado esa situación. Es bien triste ver que en las reuniones de oración lo que menos se haga era orar, estar en comunión con Dios.
y sea más pedir, 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 pedir. Se nos olvida que es lo más importante. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, sabes que las peticiones Dios las conoce y sabes que las va a suplir. Y no estoy diciendo que no sea necesario decirle a los demás que oren por ti o que oremos juntos. Eso es muy importante. Por algo todavía sigue diciendo la Biblia, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Por eso, a lo mejor, ¿qué importa eso del Meet? ¿Para qué lo meten aquí? De nuevo voy a ponerles ahí a la congregación en el Meet. ¿Por qué es importante esto? A lo mejor ahorita no podemos vernos físicamente, no podemos estar juntos. Pero es importante, ¿por qué? Porque eso nos ayuda, nos fortalece, nos anima unos a otros. De nuevo, saluden los del Meet. Pero bueno. Eso es importante, pero lo más importante sobre todo eso es la presencia de Dios. Y se nos olvida. ¿Qué representa ahora el tabernáculo de David? ¿Qué es lo que representa? Ahora en el mundo espiritual, porque realmente ya no es algo físico, es el mundo espiritual, el que vemos. Es lo siguiente, la morada que prepararon para la presencia de Dios. Y ahora, ¿cuál es la morada donde habita la presencia de Dios? Nosotros. Nosotros somos esa morada. Es lo que representa en el tabernáculo de David. Ese tabernáculo somos nosotros. Y habla de restaurar, de volverlo a poner como en el principio. ¿Cuál era el principio? ¿Cuál era la idea original de Dios? Que camináramos juntos con Él, como Adán y Eva. Una intimidad cercana, estar con nosotros. Esa es la idea original. Por ahí se perdió porque la regamos, pero bueno, eso es lo que quiere hacer Dios. Segundo punto, que lo que representa el establecimiento de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Lo que les decía, ok, somos individuales, lo puedo hacer, no necesito reunirme, no necesito hacerlo. Recordemos dónde se hacía todo eso. En medio del pueblo de Dios. Y recordemos que el buen líder, el buen rey David, quiso hacer partícipe a todos. Cuando tú experimentas realmente la presencia de Dios, no lo quieres nada más para ti solo, quieres que todo el mundo lo sepa. Quieres compartirla con ellos. Es por eso que un cristiano no puede ser alguien pasivo, no puede ser alguien que se queda con los brazos cruzados esperando a recibir la reunión. No. Alguien que quiere compartirlo. Pero bueno. Otra cosa que representa es el camino a la plena comunión con el Padre. Antes habían varias puertas, ciertas limitaciones, ciertas situaciones en el tabernáculo grande. Ahora hay una tiendita, algo donde puedes entrar libremente. Ahora lo podemos hacer con el sacrificio de Jesús, que murió pero resucitó. Nos dio ese acceso libre a ese tabernáculo de David, a esa presencia de Dios. Y esa ya no se la pueden robar, pero sí la podemos perder. Espero haberme explicado en eso. Y un libre acceso al lugar santísimo. Y eso es lo importante, el establecimiento de una verdadera alabanza y adoración al Padre, y no tradición. Hay una canción de un grupo que se llama En su presencia, que me gusta mucho. Bueno, sinceramente no me gusta mucho el ritmo y una que otra frasecilla, pero hay algo que hacen dentro de la canción casi a la mitad, así que en el punto más alto, y ponen una predicación de su pastor. Y creo que es el nombre de una predicación y de su libro. No estoy muy seguro de eso, pero lo importante es esto. Dice, voy a bailar como si nadie me estuviera viendo.
hablando de que eso se lo va a ofrecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a bailar cuando estamos solos bien locos? Si yo admiro a algunas personitas que conozco, es de que oyen música y se ponen a bailar, y aunque así como que, ay, así como que yo no te conozco hasta para allá, pero realmente hasta envidia les tengo porque no les da pena. Y eso también lo manifiestan cuando alaban a Dios. Cuando llegas a ese momento, dices, no importa porque lo estoy haciendo para Dios. ¿Cuántos de nosotros nos limitamos y no estamos, ay, sí, y dentro de tus piecitos se están moviendo, ¿no? Y dirás, ay, mundano y lo que sea. De nuevo, quitémonos los ritos, no quitemos la tradición. Les digo, cuando vino de nuevo el arca, el pueblo de Israel explotó. De hecho, si por algo fue criticado David en aquel entonces, fue porque no se limitaba para alabar al Padre. Lo hacía con todo su ser. Lo hacía con todo lo que él era, sin importarle las tradiciones. Por eso les digo que soy un poco enemigo de las tradiciones. ¿Por qué? Porque nos limitan. Y una vez que estás en la presencia de Dios, créeme, ya no quieres que te limite nada para poder estar de nuevo ahí. En fin, termino con un versículo que Jesús nos vuelve a recordar esta situación. Juan 4:23 dice, pero se acerca el tiempo, y esta parte en esta versión me encanta porque dice, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera. ¿Por qué les digo que me gusta esta versión? Porque hace del verbo que se está utilizando en griego, que es un presente continuo, una realidad, que es ya ha llegado el tiempo, porque a veces lo vemos como un futuro. Ay, sí, cuando venga el Señor, ay, sí, cuando pase todo esto, ay, sí, cuando no sé qué. Ya tenemos esa oportunidad. Si tú estás esperando adorarle al Padre con todo tu ser, ahora que venga de nuevo Jesucristo por nosotros, te estás perdiendo de mucho. Estás perdiendo una oportunidad valiosa. De una vez lo podemos hacer. Hagámoslo. ¿Y cómo lo vas a poder hacer plenamente? Buscando la presencia de Dios. Créeme, ahí lo único que puedes hacer es alabarlo y adorarlo. Si no has experimentado eso es porque o tus emociones o tus tradiciones te están frenando para poder hacerlo. Rompamos eso. Animémonos otra vez a buscar realmente lo importante. No las tradiciones, no los ritos, sino la presencia de Dios, que es lo más importante. Alguien, un artista, dibujó ese momento en el que el pueblo de Israel va de regreso y ven a gente sonriendo, juntos, con instrumentos, yendo a buscar la presencia de Dios. De hecho, ayer mis alumnos, no sé si alegrarme o no, pero lo que me dijeron, ay, qué bonito el dibujo. Y yo, ¿y la clase? Pero bueno, el dibujo tuvo mucho éxito en ese lugar, por eso quería incluírselos. Pero bueno, la situación es esta. Quédense con esa imagen, imagínense ese momento. ¿No les da ganas de volverlo a ustedes a vivir, de vivirlo? Porque ahí no va a haber ninguna limitante. No habría nada. ¿Por qué prometió Dios restaurar ese tabernáculo? Porque en ese lugar, restaurar todo eso, había alabanza y adoración genuina. Primera de Crónicas 15, 16, 16, 4, 16, 37. Ahí lo pueden ver. ¿Qué más había en ese tabernáculo, en esa imagen que les quería presentar? Hubo gozo, no había lamentos ni tristeza, porque estaba la presencia de Dios. Primera de Crónicas 13, 8, 15, 28. Había libertad para alabarle y adorarle, y no había ritos. Primera de Crónicas 16:4 contra el tabernáculo que era Levítico 16:2.
Libertad para alabar y adorar y no ritos. Por eso Dios quiere restablecer ese tabernáculo. Y un pueblo en libertad que podía acercarse a Dios para adorar. No tenemos ninguna barrera. Somos uno de los países que tiene ese privilegio de poder manifestarse públicamente. Hace poco hicieron una marcha y nadie se los impidió. Para decir que Dios es grande. Podemos reunirnos en nuestras casas, podemos reunirnos en un lugar, podemos transmitir libremente, no tenemos ningún problema con el internet ni nada. Hagámoslo. No depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. Porque ya fue restaurado. Jesucristo se encargó. Hace 2 semanas recordábamos eso. Entonces, ahora aprovechemos esa libertad que tenemos y que otros no tienen. Reflexionemos esto, por favor. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.